Saludos, hermanos. Decidí grabar siempre el tercer audio que tiene que ver con el tema de la escatología en la teología de Lucas, porque caí en cuenta que hoy es 6 de enero y quizá algunos de ustedes van a tener compromiso con la rosca de Reyes. Así que el tiempo que vamos a tener en la videoconferencia lo vamos a ocupar para hablar sobre otras cosas y así pues no extendernos demasiado. Así que vamos a ver el tercer tema a través de este audio. Ya ustedes lo van a poder checar en cualquier otro momento que tengan más tiempo. Bien, este tema de la escatología de Lucas, el escritor Lucas, es un tema que ha causado mucha polémica, especialmente por la escritura del libro de los Hechos. Muchos se han hecho la pregunta, ¿por qué tuvo que escribir Lucas una continuación de su relato del Evangelio? ¿Por qué no simplemente a escribir sobre Jesús y su ministerio y necesariamente no tener que escribir sobre la iglesia y sobre este periodo un poco más largo? Entonces muchos han hecho esta pregunta y el libro de los Hechos, que es un relato que cuenta el nacimiento y desarrollo de la comunidad primitiva, para muchos es lógico pensar que la razón por la que Lucas escribió el libro de los Hechos fue que Lucas tenía un concepto un poco diferente a los otros sinópticos sobre lo que llamaban la venida del reino o la llegada del Hijo del Hombre con poder y majestad, o una idea diferente también sobre la inmanencia de la ira abrasadora de Dios. Entonces para algunos es evidente que Lucas tiene una idea diferente a lo que los evangelios en un primer momento tenían sobre este asunto de la inminencia del regreso. Entonces Lucas reinterpreta algunos de estos aspectos y vamos a tener que puntualizar que no suprime la idea de la parucía, la segunda venida de Cristo, no lo quita del todo, pero parece que hay una reelaboración. Lucas afirma, y es el único de los sinópticos como autor, que afirma la segunda venida de Cristo. No lo hace en el Evangelio, lo hace en Hechos capítulo 1, versículo 11. También Lucas es el único que menciona los tiempos de consuelo y la instauración del reino. También nuevamente en Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Así que no se puede negar que la escatología de Lucas incluye el hecho de la consumación, hablando de estos temas de la venida del reino, la llegada del Hijo del Hombre y la inmanencia de la ira de Dios. Entonces Lucas incluye estos temas y está allí. Entonces la pregunta entonces no es sobre la realidad de la parucía, sobre la realidad de la segunda venida de Cristo, porque Lucas lo tiene en su evangelio y en el libro de Hechos, sino más bien la pregunta que se harían, y esto lo hace Conselman, la pregunta más específica no sería sobre la realidad de la parucía, sino sería sobre si esa realidad de la segunda venida es inmanente o es una realidad lejana, indeterminada. Esa es quizá la pregunta que habría que definir más con la escatología que Lucas presenta. ¿Es una realidad inmanente o es una realidad lejana, indeterminada, debido a la experiencia que ellos han estado teniendo? Para Conselman y también para sus discípulos, la cuestión fue tratar de determinar si Lucas había abandonado definitivamente la convicción de una parucía inmanente. Y ahí es donde él provocó muchas de las discusiones y de las reacciones. Para poder responder esto de
si la realidad de la inmanencia está en Lucas abandonado o es una realidad lejana, indeterminada. Para responder este asunto hay que observar algunos aspectos de la presentación que hace Lucas sobre este tema. Vamos a ver algunos aspectos sobre esto y vamos a revisar algunos textos. Lo primero que vamos a observar con respecto a la presentación que hace Lucas sobre el tema escatológico, lo primero que vamos a observar es que las fuentes de las que disponía Lucas para su narración evangélica le ofrecían ciertos dichos de Jesús que claramente marcaban una inminencia del fin escatológico, pero en estos dichos de Jesús que claramente marcaban esta postura de la inmanencia, Lucas en su redacción suprime estas expresiones o las modifica para suavizar un poco el sentido. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 1, van a quizá estar escuchando un poco de ruido con mi Biblia, pero Marcos capítulo 1 versículo 15 dice el texto diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Si nosotros comparamos ese texto con Lucas capítulo 4 versículo 15, dice este texto: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Este es como el paralelo del texto de Marcos, y Lucas lo transforma de tal manera que hace como un resumen general y suprime el aspecto de la inmanencia del reino. Otro texto que también nos habla sobre esto es Marcos capítulo 9 versículo 1. Dice este texto: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Lo comparamos con Lucas capítulo 9 versículo 27. Dice el texto: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. En este texto, entre Marcos 9:1 y Lucas 9:27, se omite el aspecto de la llegada del reino, También hay otros textos que hablan sobre esto, sobre cómo Lucas transforma o modifica el aspecto de la inmanencia. Por ejemplo, en Lucas 19:11, que es al parecer una de las fuentes que se utilizó para los otros evangelios que ustedes ya conocen, la fuente Q. Al parecer este texto está en la fuente Q y también suprime o hace una suavidad del tema de la parusía, ¿no? La idea de la llegada del reino ha quedado sustituida por una concepción atemporal del reino de Dios en Lucas. En Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, ahí hay una evidencia de cómo el reino de Dios no es un momento histórico preciso, una situación concreta que se pueda visualizar, sino más bien una situación atemporal. Entonces hay una modificación de los dichos de Jesús que vienen de la tradición que Lucas tiene para elaborar su narración, que él ha modificado o ha suavizado. Bien, lo segundo que podemos observar también es que hay ciertos textos de la narración evangélica de Lucas que parecieran implicar un retraso o una dilación de la parusía. Lo segundo que debemos observar en la presentación que hace Lucas
sobre la parusía, sobre el tema de la escatología, es que ciertos textos de la narración de Lucas parecen implicar este retraso o una dilación de la segunda venida. Por ejemplo, vemos el texto de Lucas capítulo 12, versículos 36 al 38. Lucas 12, 36 al 38. Dice este texto: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue o llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces, en este texto se habla de tal vez llegue a la segunda vigilia o tal vez hasta la tercera vigilia. Recuerden que la noche se medía en vigilias, 4 vigilias en total. Entonces, a la primera ya no llegó. La segunda es probable, ¿no?, que pueda llegar, pero tal vez es mucho más certero que pueda llegar a la tercera vigilia de la noche. Entonces, esto nos habla de quizá este sentimiento de dilación, este tiempo de que ya se ha tardado. Lucas capítulo 12, versículos 45 al 46, también tiene esta idea, ¿no?, de el retraso o la dilación del amo, y especialmente en este pasaje, la frase que dice pensando que su amo tardará, en una versión distinta, Reina Valera 60, la versión de las Américas, pensando que su amo tardará. En Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, también hay esta idea, ¿no?, de que quizá el amo va a tardar y todavía hay que dejar que pueda haber algún resultado o algún fruto, ¿no? Algún fruto. Este texto de Lucas 13, 6 al 9 tiene que ver con la higuera estéril. Entonces, todos estos pasajes que mencioné ahorita tienen que ver con una serie de advertencias contra el peligro de aprovecharse de manera imprudente, por supuesto, de la tardanza del amo. Entonces, hay en Lucas esta idea de que la parusía ya se ha retrasado, que hay una dilación respecto a esto, que lo que se esperaba en cuanto al regreso de Cristo no se ha cumplido tan rápidamente, ¿no? Hay quienes habían estado esperando y han observado que ha pasado mucho tiempo y no ha sido una parusía inmanente. Bien, lo tercero que necesitamos ver en la presentación que hace Lucas es el comparar el discurso, específicamente si nosotros observamos el discurso escatológico de Lucas 21 con su paralelo en Marcos 13. Ahí nosotros vamos a poder comprobar de una manera fácil que algunos pilares básicos de la escatología apocalíptica de Marcos 13 se han eliminado en su totalidad y otras se han debilitado un poco en la composición que Lucas hace. Por ejemplo, la imagen de la marca un poco aterradora de la inmanencia de la consumación desaparece en Lucas 21:20, lo que Marcos 13:14 menciona como la abominación desoladora. Eso lo cambia la narración de Lucas por Jerusalén, por el observar a Jerusalén situada de ejércitos. Entonces hay una modificación en el texto escatológico de Lucas, o que Lucas construye a partir de Marcos
13. Entonces son tres cosas que nosotros podemos observar respecto a la forma en la que Lucas presenta la escatología, especialmente el tema de la inmanencia del regreso de Cristo, como que es algo que se esperaba pronto, pero no ha sucedido, y hay cambios que podemos ver en el Evangelio que hemos mencionado ahorita. Bien, en contraste con esto que hemos dicho, yo espero que ustedes vean los textos con más calma. En contraste con lo que hemos dicho, al menos hasta aquí, en el Evangelio de Lucas también podemos observar que hay otros pasajes donde se ha conservado o se han conservado los dichos tanto de Jesús como de Juan el Bautista sobre la inmanencia del juicio escatológico, sobre la llegada del reino y sobre la venida del Hijo del Hombre. Entonces, sí hay textos que suprimen, ¿no?, en Lucas los dichos de Jesús con respecto a la inmanencia, o que suavizan estos dichos, pero también encontramos en Lucas, en otros pasajes, que Jesús ha dicho estas cosas y Lucas ha conservado esa tradición. Tanto Jesús como Juan el Bautista, hablando del juicio inmanente, el juicio escatológico inmanente, hablando sobre la llegada del reino y hablando sobre la venida del Hijo del Hombre. Por ejemplo, Lucas capítulo 3, versículos 7 y 9, Lucas capítulo 3, versículos 17, y Lucas capítulo 21, versículo 32, ¿no?, que son textos que se han conservado en Lucas, donde Jesús y Juan el Bautista hablan en el sentido que los otros evangelios lo habían hecho, ¿no? Como Marcos 13, como Mateo 3, hablan en el mismo sentido de una inmanencia del juicio escatológico, de una inmanencia de la llegada del reino y de la venida del Hijo del Hombre. Estos dichos son dichos que al parecer se creen que vienen de la fuente Q, que se conservan en Lucas con todo el sentido escatológico, sin hacer ninguna clase de modificación, sin ninguna clase de modificación. Otra cosa que es importante que nosotros veamos en contraste con lo que dijimos al principio es que Lucas no vacila en añadir su material nuevo, ¿no? Es decir, a lo que él había heredado de la tradición de los sinópticos, de los otros evangelios, de la tradición oral, de lo que le habían dicho a él adhiere nuevas palabras a Jesús sobre la inmanencia del juicio escatológico. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 9 al 11, donde vemos la instrucción de los 70, ahí hay añadidos de Lucas, ¿no?, a la visión del juicio inmanente o escatológico. En Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8, donde se habla de la parábola del juez injusto, también ahí podemos ver añadidos. En Lucas capítulo 21, versículo 36, versículo 31, podemos ver estos añadidos. Bien, me hubiera gustado leer todos los pasajes, pero se haría el audio más extenso, y me gustaría que ustedes pudieran hacer la búsqueda y las lecturas de estos pasajes para que pudieran constatar, ¿no?, lo que estamos diciendo, y pareciera entonces que hay una contradicción en el Evangelio, ¿no? A modo de conclusión, ¿qué podíamos observar? Bueno, al nosotros mirar las palabras de Jesús sobre la inmanencia de la parucía, pues uno puede darse cuenta que Lucas pues no ha abandonado completamente la idea de la inmanencia, sigue estando allí, pero podemos observar como una doble línea sobre este punto
de la inmanencia en el Evangelio. Entonces, en estos nos hablan esta doble línea sobre el asunto de la tardanza de la segunda venida de Cristo. Esto nos habla de un problema en la comunidad que era real respecto a que Jesús pues no llegaba. Él había palabras, había tradición de lo que él había dicho, de lo que Juan el Bautista había dicho, de lo que iba a suceder de manera pronta, y estaban ahí, pero también había la realidad de que esto no estaba sucediendo. Entonces hay este doble línea, de una doble idea sobre el asunto de la parusía, ¿no? Y lo mismo ocurre con los escritos del apóstol Pablo con respecto al retraso del Señor Jesús. Si nosotros vemos 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17, ahí nosotros vamos a ver que hay en el pensamiento de Pablo una seguridad de que él estaría presente cuando el Señor Jesús regresara. Y si lo contrastamos con Filipenses 1, 22 y 24 y con 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 al 10, vamos a darnos cuenta que esa seguridad que Pablo tenía en 1 Tesalonicenses ha visto una degradación, ¿no? Se ha visto afectada esa seguridad en estos últimos párrafos o en estas últimas citas. Pablo ya observa que es probable que llegue la muerte antes de que Jesucristo vuelva. Entonces podríamos decir que Lucas recoge esta doble línea que le ayuda a no descartar el escatón inmediato, que le ayuda a no descartar la inminencia de la segunda venida, pero acentuando también el semeron o el hoy, el día a día. Nosotros podemos ver en el Evangelio de Lucas mucho estas expresiones que él rescata, ¿no? De el día a día, el hoy, el día a día, el hoy. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 21, Lucas capítulo 5, versículo 26, Lucas capítulo 19, versículos 5 y 9. Podemos ver expresiones del hoy, del día a día. Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas capítulo 11, versículo 3 y Lucas 16, 19. Entonces Lucas introduce en la formulación de Marcos con respecto a la parusía, Lucas en esa formulación de Marcos introduce un pequeño cambio, un pequeño deslizamiento interpretativo que supone o debería suponer un cambio en el discípulo, pensando en la intención de Lucas para su gente o para la realidad de la iglesia que está viviendo ya esta aparente dilación o este aparente retraso, ¿no? Ya a lo que Marcos había hablado con respecto a un seguimiento de Jesús en el camino, Lucas hace un cambio interpretativo y dice, ya no se trata del seguimiento abstracto de Jesús, debido a que Él va a venir inmediatamente, ¿no? Sino de interpretar su manera de proceder, la manera de proceder de Jesús como una fuente de inspiración, como una guía de la vida cristiana durante el tiempo que la iglesia está viviendo, en estos tiempos marcados por agobios y por dificultades. Nosotros podríamos pensar entonces que Lucas, al hacer esta tensión entre la inmanencia y el retraso, está tratando de motivar a los discípulos a poner atención, sí, en que Jesucristo va a volver, pero poner atención también en su día a día, en tomar el ejemplo para poder resistir en la vida cristiana, en el tiempo de la iglesia, todo lo que ellos están viviendo. Entonces Lucas no pudo eliminar
o no quiso eliminar por completo la referencia a la inmanencia de Jesucristo. Y él pudo haberlo hecho, por supuesto, pudo haber eliminado todas las referencias y todos los dichos de Jesús con respecto a la inmanencia de la parucía, pero él no lo hizo. Él solamente suavizó en algunos aspectos, reinterpretó algunas otras cosas, y en otros textos de Lucas mantuvo la idea de la inmanencia de la parucía. Entonces podemos observar que él trata de que los discípulos pongan los pies en la tierra, que él estaba consciente de la gran importancia de la concepción en la mentalidad tradicional con respecto a la segunda venida de Cristo, y no ha querido quitar ese aspecto porque era importante para ellos. Son elementos de la convicción primitiva que era necesario seguir manteniendo, pero con esta modificación de poner atención a lo que se vive en el día a día, en el presente, con las necesidades y las dificultades de los pobres, de las mujeres, de los marginados, de los gentiles. Muy bien, hermanos, espero que ustedes puedan extender este tema al revisar los textos y estudiarlos. Que el Señor les bendiga, hermanos.